Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de acercarnos a tu palabra con libertad, sabiendo que tú puedes hablarnos, que pues conoces nuestras necesidades y tú tienes algo para nosotros el día de hoy. Ayúdanos a escuchar tu voz y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada avanzamos un poquito en el capítulo 12 porque el tema no termina. Acuérdate que los capítulos son pues buenos, son una bendición que le hayan puesto capítulos, pero no son parte del texto original. El texto original es una narración completa. Los capítulos nos permiten pues ubicarnos más o menos, pero la historia comienza en el capítulo 11 con los fariseos. Que te acuerdas, Jesús les dice: a ver, ustedes diezman la menta, o sea, están agarrando una menta para mí, pero una para Dios, 9 para mí, una para Dios, como muy quisquillosos en los detalles, pero en las cosas fundamentales de la vida están completamente ajenos de Dios. Y por eso Jesús les hace esta recriminación durísima en una casa. ¿Te acuerdas que estaba comiendo? Al salir de la casa comienza el capítulo 12 y lo sabemos porque dice: en esto, juntándose por millares la multitud. Eso no podría estar dentro de la casa. Entonces termina de comer, sale de la casa y ve que hay muchísima gente. Hay una gran popularidad. Jesús está siendo popular. Algo que el día de hoy es para la mayoría de la gente muy importante. No sé si es mi propia inocencia que tenía en aquella época o mi distracción que sigo teniendo hasta el día de hoy. Yo siempre pienso que voy del otro lado de la vereda. O sea, la vida va en esta banqueta. Yo siempre estoy nunca me entero de nada. No, siempre soy perdido de todo. Pero supongo que son las redes sociales lo que hacen que el día de hoy la popularidad sea algo tan necesario. Siempre ha sido necesario. En mi época todo el mundo quería ser el popular del colegio, pero al final del día es solo tu colegio. En cambio, el día de hoy puedes ser popular en tu colegio, en el del frente, en el de al lado, en la ciudad, y como que hay una presión sobre ser popular y famoso. Solo tienes tantos seguidores en Instagram. Yo recuerdo una persona que me decía: pero Iber, ¿por qué tú pones una cosa en Facebook y al instante tienes 50 likes y yo pongo y nadie me da nada? Yo pues, no sé, o sea, tampoco es que me importa mucho realmente, pero eso está en nuestro corazón y Jesús lo tiene. O sea, Jesús tiene popularidad. Dice que por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, y comenzó a decir a sus discípulos primeramente. O sea, esto lo que él está haciendo es hablarle a sus discípulos, aunque los demás están escuchando. Por eso dice primeramente, es su primer público. Se los dice en voz alta, pero hay millares, miles. No sabemos si es una exageración, una manera de escribirlo, como cuando dices todo el mundo me odia. No, no es todo el mundo, ¿no? Pero es una manera de decirlo. Probablemente eso es lo que está sucediendo. Hay mucha gente y Jesús empieza a hablar, pero empieza a hablarle primeramente a sus discípulos. Y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura es una, no sé si es una bacteria, es un hongo, ¿no? Más bien, que se le pone a la masa, que lo que hace es que hace algo químico que yo no sé y que alguien sabrá, pero el resultado es que se infla la masa, ¿no? Y todos los que han hecho pan alguna vez saben que le pones levadura y eso se infla. No hay más masa, o sea, no es que multiplica la masa, nomás se infla. Es la misma, pero inflada. Y dice el Señor Jesús: la levadura, lo que hace en la masa, es lo que la hipocresía hace en la vida de los fariseos. La hipocresía no los hace más santos, nomás los infla. Nunca lees tu Biblia, pero va a venir el pastor de visita, ahí pones tu Biblia delante en la puerta. Okay, no te da vida espiritual, no te alimenta, pero infla. No sé si me explico. ¿Cómo has estado? Bien, pues tú más o menos. Voy a orar por ti. A lo mejor ni oras ni por ti mismo,
Pero el decir voy a orar por ti, infla. No sé si me explico. Entonces la hipocresía lo que hace es eso, inflar. Y Jesús está diciendo, ok, hay millares, pero ¿cuánto de esto es pura inflación? O sea, en realidad esto, si tú lo tomas como, oh, soy popular, ¿en realidad importa? ¿Eso define? El problema de la hipocresía es que a veces puede funcionar. O sea, lamentablemente todos conocemos a alguien a quien podríamos acusar de hipócrita en el sentido de que, ay, si yo te conozco, ¿qué andas diciendo eso? ¿No? Que lo escuchas hablando con otro, no, hermano, es importante que tú estés leyendo tu Biblia y la obediencia a las autoridades, y tú ves, dices, ah, caramba, ¿y ahora? ¿De dónde salió eso? Porque su vida no está reflejando. Pero uno se convence que es así. Y te lo digo por experiencia, o sea, yo me he encontrado viéndome, digamos, desde al lado, diciendo, ah, caramba, ¿y cuándo lo vas a poner en práctica? Son cosas que quiero hacer, pero que no las hago, y aunque sé que son importantes, no las hago, y al final lo que resulta es que es una especie de careta, porque nos acostumbramos. Y Jesús dice, ojo, guárdense de la levadura. Otra cosa que tiene la levadura es que una vez que le pones levadura ya no se la puedes quitar. O sea, ya una vez leudada la masa no hay como, o igual y si químicamente habrá alguna forma, pero de manera natural no se puede quitar eso. Ya se contaminó, digamos. Y lo mismo pasa en nuestro corazón. Cuando dejamos que entre la hipocresía, ya es muy complicado disciplinarnos a deshipocratizarnos. Tiene que haber arrepentimiento, tenemos que venir al Señor y el Señor tiene que convertirnos. Entonces, cuídate. Y va a darnos la razón de por qué caemos en este tipo de cosas. Versículo 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es decir, mira, ¿a quién quieres engañar? Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Todo lo que tú dices, no, es que en mi casa nosotros siempre leemos la Biblia. Lo primero que yo hago al despertarme es leer mi Biblia, es mi primera gran actividad. Oye, todo se va a saber. No sé si en el cielo vamos a llegar y ahí va a aparecer tu nombre y una película como en el cielo va a haber tiempo para todo. Ahí va a estar toda tu vida ahí pasando. No sé si será así o simplemente quiere decir que Dios lo sabe, no puedes engañarle. Y al final, el fruto de lo que tú estás haciendo va a salir. O sea, si tú estás leyendo verdadera, genuina y deliberadamente, si estás leyendo tu Biblia y buscando agradar a Dios, el fruto se va a dar a conocer, aunque no le digas a nadie. Y si no lo estás haciendo, el fruto se va a conocer, aunque convenzas a todos que tú estás leyendo tu Biblia. No hay nada oculto que no se vaya a descubrir. Por tanto, ¿cuál es el remedio? Todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Sabes cuál es la raíz o la fuente de la hipocresía? El temor del hombre. ¿Qué me van a decir? O sea, yo soy pastor, ¿qué van a decir si les confieso que nunca leo? O sea, sí leo mi Biblia, ¿ok? Es un ejemplo. Pero ¿qué van a, no estoy siendo hipócrita en esto, ok, pero ¿qué van a decir si saben que el pastor no lee su Biblia todos los días? Se van a ir de la iglesia. Entonces, el temor del hombre te mueve a ponerte estas caretas. Acuérdate que decíamos la semana pasada que hipocresía habla de una careta que usaban los actores, ¿no? Entonces, el problema cuando nos hallamos en situaciones hipócritas, el problema es que estamos con temor del hombre. Y la Biblia dice que el temor del hombre pone lazo. ¿Cuántas cosas habremos hecho, sobre todo en nuestra adolescencia, que estamos tratando como de encontrar nuestra identidad, no más por caerle bien a los demás? Yo recuerdo un día, en ese sentido, Dios a mí me bendijo. El sabor del alcohol a mí no me gusta, nunca me gustó. Una vez
un amigo tenía una cerveza y la trajo y dije, vamos a tomar. Me sirvieron mi vaso, lo probé y dije, guácala, ¿quién va a tomar esto? O sea, pásenme una Coca-Cola, por favor. O sea, entonces todos los demás estaban tomando y recuerdo mucho un amigo mío que me dijo, ay, sabe feo, pero pues para estar en onda. Yo dije, no, sabe horrible. Pero ¿cuánta gente ha hecho eso por estar en onda? Temor del hombre. Dice, no temas a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. La presión sobre el creyente siempre va a ser una presión fuerte porque es un creyente contra el mundo entero. Jesús ve a millares que están ahí y sabe que de esos que están ahí, la mayoría van a gritar crucifícale dentro de poquito tiempo. Él podría ser tentado a voy a complacerlos para que no me crucifiquen. Pero Él nos explica, el temor del hombre por lo que me puedan hacer no tiene sentido, porque solo pueden matarte. Y uno dice, pues ¿y eso qué? ¿No es mucho? No, porque nuestra vida, según lo que dice la Biblia, solo es neblina que aparece un ratito y desaparece. Y si tienes más de 35 años, ya lo has experimentado por lo menos un poquito. ¿No te parece que hace 15 días tenías 16? ¿No te parece que hace poquito todavía podías correr y saltar y ahorita ya te das cuenta que ya no es tan fácil? El tiempo pasa muy rápido y antes de lo que nos demos cuenta vamos a estar entregándole al Señor nuestras manos una vez más. Entonces dice Jesús, no temas a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Ojo, no temas temer a algo, a todo hay que temer, siempre hay que temer a alguien. Y vas a temer o a los que te ponen presión y que te pueden matar aquí en la ciudad, o vas a temer a aquel que Dios te dice que tienes que temer. Pero tienes que tenerle temor a alguien. Dice, ¿a quién tienes que temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y es una orden. Tienes que temer ¿a quién? ¿Quién te puede echar en el infierno? ¿Satanás? No, Satanás no es el dueño del infierno, él va a ser uno más. Es Dios el que puede echarte en el infierno. La palabra infierno ahí en griego es la palabra Gehenna, que viene de una palabra hebrea que era el valle del hijo de Hinnom. Y el valle del hijo de Hinnom era una zona afuera de Jerusalén donde en un tiempo se hicieron sacrificios humanos. Acuérdate que lo hemos estado viendo en Reyes, el pueblo se distraía, adoraba a otros dioses y había dioses que demandaban sacrificios humanos. Y ahí tenían sus sacrificios en el valle del hijo de Hinnom. No se sabe exactamente por qué se llama así, quién es el hijo de Hinnom, pero ahí hacían ese tipo de sacrificios. Y luego vino un rey que convirtió todo eso en un basurero para que nadie fuera ya a hacer esos sacrificios. Entonces convirtió eso en un basurero y ahí se quemaba la basura. Entonces por eso se tomó esta idea de el destino final de los que rechazan a Dios es como el valle del hijo de Hinnom, que está en fuego perpetuo porque siempre hay basura quemándose. O luego se llama el valle del hijo de Hinnom, pasó al griego como Gehenna, y de ahí llega a nuestro, de alguna manera llega a nuestro idioma como el infierno. Un par de cosas. Número uno, Jesús dice que el infierno es algo real. Y es algo real. Pero alguien diría, oye, ¿y no? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, va a crear un lugar donde va a matar al hombre, va a llevarlo y va a torturarlo? Es que Dios no lo creó para el hombre. El infierno, o en otras partes de la Biblia le llaman el lago de fuego, fue creado como el destino final de los ángeles que se opusieron a Dios, no el hombre. El hombre no tenía por qué ir ahí.
Pero es el hombre, al rechazar a Dios, quien escoge su destino. ¿Por qué? Porque Dios es luz, y el que rechaza a Dios está rechazando la luz, y Dios, ¿qué le queda? Llevarlo a un lugar donde no esté Él. Es una gracia de Dios. Si tú le dices a Dios, yo no quiero estar contigo, Dios te va a decir, ok, pues aquí hay un lugar donde yo no estoy. Yo soy luz, hay un lugar de oscuridad. Yo soy amor, hay un lugar donde no hay amor. Yo soy paz, hay un lugar donde no hay paz. Yo soy gracia, hay un lugar donde no hay gracia. Ese es el destino eterno. Pero no era el propósito de Dios, pero existe. Entonces lo que dice Jesús es, si tú temes al hombre, porque en realidad te puede llegar a matar, tu temor no tiene sentido porque hay algo más grande. Si te fijas, dice en el verso 5, aquel que después de haber quitado la vida, Dios también te puede matar, si de eso se trata. Tu vida depende de Dios. ¿O a poco tú estás corazón late, corazón late, corazón late, corazón? No. ¿Quién crees que hace que tu corazón esté latiendo constantemente? ¿Quién te permite respirar todas las noches sin que te des cuenta? ¿Quién hace que todos tus nutrientes circulen por todo tu cuerpo? Dios. Es Dios quien hace todo eso. Y cuando Dios quiere, ¿conoces personas que estaban completamente sanas y de un momento a otro, ¡poc!, Dios los lleva a casa? Dios lo puede hacer. Entonces te puede matar tanto alguien que está aquí en la tierra como Dios. Pero Dios puede hacer algo más. Puede además arrojarte a un lugar de destrucción eterna. Por eso dice, témele a Él. Ahora, parece que es algo muy feo, ¿no? Oh, entonces voy a temer a Dios porque si se despierta de malas, Dios me destruye. No, fíjate el verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. 2 cuartos era una moneda muy pequeña. 5 pajarillos por 2 cuartos es como una oferta. Y dice, a ver, ¿cuánto vale un pajarillo? Pues si 5 valen 2 cuartos, uno es pues mucho menos todavía. Y dice Jesús, bueno, eso que vale tan poquito no está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. En algunos es más fácil que en otros, pero de todos modos, ahora, no quiere decir que Dios sabe cuántos cabellos tienes, sino que Él sabe qué número de cabello es este. O sea, digamos, se te cae uno y Dios dice, este es el cabello 3287. Sabe exactamente cuál cabello es el que se te cayó. Pregunta, ¿eso sirve de algo? No, es un conocimiento, digamos, absolutamente irrelevante, porque si te quedaras calvo, no se afecta nada, en realidad puedes seguir haciendo todo. Y si un conocimiento así permíteme decirlo, de vano, Dios lo tiene como estimado, imagínate las cosas que son fundamentales e importantes. Dios sabe lo que te duele. Dios conoce tu situación, conoce tu pecado, conoce tus debilidades, conoce tus angustias. Sabe cuando te vas a la cama y dices, Señor, no sé cómo voy a hacer esto. Sabe cuando cierras la puerta del baño y te sientas a llorar. Y luego te lavas la cara y tienes que secarte bien y abres la puerta para que otros no se den cuenta. Dios lo sabe. Y no es indiferente. Si aún los cabellos de tu cabeza el Señor los conoce, sabe todo de ti. Entonces el temor de Dios no es algo que te aleja, sino que te acerca. El temor del hombre pone lazo, te hace tropezar. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los fariseos, ¿qué pasaba? Tenían temor del hombre. Y por eso inflaban. Y al final, ¿qué sucedió? Rechazaron al Mesías. Y Jesús les dice, tengan cuidado, porque esto no es exclusivo de fariseos. Esto le pasa a cualquiera. Incluso a nosotros, los semillosos, nos puede pasar. Y mi iglesia damos verso a verso y tenemos... Pero podemos inflarlo de tal manera que en realidad es una careta, cuando podríamos estar
por dentro, consumiéndonos en nuestro pecado. La única receta contra eso es temer a Dios. No temas la muerte, teme a Dios. Dice al final, versículo 7, no temáis. Es curioso porque no temáis, pero teme, ¿no? Porque el temor de Dios nos acerca a Él. Ya lo hemos dicho antes, dice el Salmo 19 que el temor de Jehová es limpio, que alumbra los ojos. Porque hay un temor sucio. El temor sucio te aleja. Ves un perro feroz ahí enfrente de ti y ¿qué haces? Pues lo enfrentas. O sea, te vas al frente y sigues, ¿no? Porque ese temor te aleja, te aparta. El temor de Dios te acerca, te abraza, te cuida. Y es temor, a veces se traduce como un respeto reverente. Y está bien traducirlo así, pero en griego la palabra es phobos, de donde viene nuestra palabra fobia. Pregunta, si tienes alguna fobia, por ejemplo a las arañas, ¿le tienes un temor reverente a las arañas? No. O sea, veo una araña y me vas a escuchar gritar hasta la esquina, ¿no? De hecho, yo salgo corriendo antes de que mi grito a la esquina, yo ya avancé 3 cuadras. No es un temor reverente, es un temor real, pero limpio. Es un temor limpio que te acerca a Él. Entonces Jesús dice, no, ¿sabes qué? Tienen que temer a Dios, no teman. ¿Cómo, Señor? Pues es que a veces Dios tiene que explicarlo así, pero espero que se entienda. Teme a Dios, no temas, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Él tiene cuidado de los pajarillos, tiene cuidado de tu cabello. Tú eres más valioso que los pajarillos y eres mucho más valioso que el cabello. Témele a Dios. Ese es el Dios que te está buscando. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Si por temor al hombre tú niegas a Dios, estás movido por temor al hombre. Y alguien dice, bueno, sí, lo negué delante de los hombres, pero en mi corazón nunca he negado a Dios. Bueno, Jesús dice, el que me confiese delante de los hombres, no delante de Dios, delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? No es un juego. ¿Por qué no es un juego? Porque tu vida está en riesgo. No solamente tu vida aquí, sino tu vida eterna. Toma una decisión por Cristo, no una decisión hipócrita. No trates de decir, te digo una cosa, te puedo abrir mi corazón. Yo sufro mucho cuando veo gente cuya vida claramente es impía. Claramente, o sea, ahí no trata bien a su esposa o a su esposo, no trata bien a sus hijos, se nota que su enfoque es el dinero, o sea, claramente su vida es impía. Le es infiel a su esposa o a su esposo y luego viene el domingo a la iglesia y me habla, ay pastor, qué bonito el mensaje, y porque además conoce el lenguaje y yo digo, ¿por qué vives así? O sea, evidentemente a ti lo que te encanta es el mundo. ¿Por qué quieres fingir que eres cristiano? Te digo una cosa, hubo un tiempo que yo me aparté de la iglesia, pero no me fui de la iglesia a vivir en pecado y regresaba los domingos. No, yo me fui para siempre. Y había un amigo que me decía, oye, pues tienes que regresar a la iglesia. No, la iglesia no, son un montón de hipócritas ahí, no vuelvo jamás en mi vida. Es doloroso ver gente que está en los dos lados. Y no te quiero decir, ¿sabes qué? Si eres hipócrita, vete, no regreses. No, más bien ven. Te estás engañando, estás endureciendo tu corazón. Por temor al hombre, ¿qué van a decir mis amigos cristianos? ¿Qué va a decir mi esposa? Estás tratando de llevar una doble vida y eso está evitando que puedas arrepentirte. El Señor quiere que tomes esto en serio, porque Él lo toma en serio. Verso 11.
No, perdón, verso 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿A qué se refiere? ¿Que tú puedes blasfemar contra Jesús y no pasa nada? Bueno, sí pasa, porque es pecado y Cristo murió por ese pecado. Es decir, sí hubo algo que pasó, hubo alguien que murió. Es tan grave hablar contra Dios que Él puso su sangre a cambio de ese pecado. Entonces no es que no pasa nada, pero hay provisión de Dios para ese pecado. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, según lo que Juan 16 dice, está puesto para convencernos al mundo entero, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No de pecados en plural, sino de pecado. Porque acompáñame a Juan 16, por favor, Juan 16. Juan 16, versículo 8. Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí lo explica: de pecado por cuanto no creen en mí. Hay un pecado que es el que el Espíritu Santo quiere convencerte, y es de incredulidad. No crees en Jesús. Ay, pero ¿qué pasa con los otros pecados? Los otros pecados están pagados por la sangre de Cristo y Él te va a limpiar. Pero no hay forma de llegar a eso si no crees en Jesús. Permíteme decirlo así: no importan los otros pecados si el primero no está resuelto, que es la incredulidad en Cristo. Porque aunque no pecaras, si no has creído en Cristo, estás condenado de todos modos. Entonces el Espíritu Santo viene a convencerte de un pecado. Necesitas de Cristo. Te convence de quién es Cristo para que creas en Él. Número 2, de justicia dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hay un solo justo, solamente Él. Ninguno de nosotros puede ir al Padre sino a través de Cristo. El Espíritu Santo te convence de quién es Jesús para que creas en Él, y te convence que solo a través de Él hay un camino al Padre. Solo Él es justo. Y dice además de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este mundo no es neutral, este mundo tiene un juez y ese juez va a juzgar. Cuando creíste en el Evangelio, esto fue lo que pasó. El Espíritu Santo vino y te dijo: tienes que creer en Cristo. Solo Él es el camino y vas a dar cuentas de todo lo que has hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien rechaza eso? Es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque no quieres recibir el perdón de Dios. Alguien lo explicó de esta manera, no es tal cual bíblicamente, pero para que la imagen creo que es correcta. Después del pecado, más bien, con el pecado, el hombre rechazó a Dios. Adán tenía comunión con Dios y Adán lo rechazó. ¿Y qué hizo Dios? Envió a Jesús. Cuando vino Jesús, la humanidad rechazó a Cristo, lo despreció. Y entonces Cristo envió al Espíritu Santo. Si rechazas el Espíritu Santo, no queda más. Ya no hay más. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Entonces dice Jesús: si blasfeman contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no les será perdonado. Y uno se preguntaría: uy, pero eso debe ser bien difícil, porque yo no quiero cometer eso. ¿Qué tal que si lo cometí? Bueno, si tienes temor de haberlo cometido, no lo has cometido. Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo ha rechazado la gracia de Dios, de modo que no tiene temor. Dice con toda claridad: no, a mí no me interesan, yo no quiero. Pero te digo una cosa: aún si blasfemas contra el Espíritu Santo, Dios puede transformar tu vida y darte un nuevo nacimiento. Te lo digo yo, que creo que estuve ahí. Yo cuando me alejé de la iglesia, blasfemé contra todo lo santo que había, contra la iglesia, contra los creyentes, contra el Espíritu Santo, contra Jesús, contra todo. Y Dios tuvo misericordia de mí
y me regresó. Yo sé que hay gente que va a decir, bueno, eso quiere decir que no blasfemas, lo que sea. No estamos tratando de hacer un diagnóstico, solo te estoy diciendo mi experiencia. La hipocresía no te vacuna contra la blasfemia del Espíritu Santo. O sea, Dios no va a decir, bueno, blasfemó contra mí, nunca quiso creer, pero parecía que sí, entonces le voy a dar un punto. No, no se puede. Esto es algo serio. Versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, curiosamente está hablando de las dos cosas. Las sinagogas habla del poder religioso, los magistrados habla del poder político. O sea, lo que les está diciendo es, sí, nadie lo va a recibir. ¿Te acuerdas que les dijo que el mundo puede matarlos, pero que no teman? Es porque en verdad los religiosos y el poder político puede perseguir a la iglesia y lo ha hecho. El día de hoy nosotros estamos en una ventana de la historia en que no hay persecución de la iglesia, pero esta es la excepción, no es la regla. Normalmente la iglesia ha sido perseguida. Normalmente la gran mayoría del mundo ha sido contraria al evangelio. Esto que nosotros vivimos, esta libertad que tenemos, no es lo normal, es la excepción. Entonces dice, cuando te lleven a las sinagogas y a los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Porque uno pensaría, ok, no tengo que negarle. Hay un libro que se llama El libro de los mártires, de John Fox. Y es un libro, yo creo que es importante que en algún momento lo leas, pero es un libro espantoso, es un libro horrible, es la crónica de cómo han muerto una gran cantidad de hombres y mujeres a lo largo de la historia por su fe. Está la historia de Santa Perpetua, como ella, cuando su familia la acusa ante el emperador de ser cristiana y ella no quiere prender una vela y decir César es Dios, ella es tomada para llevarla al circo para que se la coman los leones. Esa mañana se despide de sus papás, los abraza, aunque sus papás son los que la entregaron, se despide de sus hijos y agarra y va caminando hacia el circo, la llevan y ella muere de rodillas en la arena por Cristo. ¿Cómo hay gente que puede vivir eso? ¿Cómo te digo, es espantoso ese libro. Hay crónicas de hombres que por no negar su fe, los amarraron de los pies a un grupo de caballos, de los pies, amarrados a los caballos, e hicieron correr el caballo por toda la plaza. ¿Te imaginas cómo iba rebotando por el piso y destrozando su cráneo golpe tras golpe tras golpe? Alabando a Dios. ¿Cómo es posible? O sea, ¿de qué hay que estar hecho para poder hacer eso? Es que no son ellos, es Dios. Y dice, porque cualquiera tendría miedo, pero Jesús les dice, no te preocupes, cuando tengas que hablar, si no has sido hipócrita, Dios te va a dar palabra para hablar. Yo sé que a veces nos da temor, voy a predicarle a fulanito, pero no sé qué le voy a decir, es que es muy inteligente o es que es muy rico, o a veces nos dan temor esas cosas que son humanas, temor del hombre. ¿Cómo le voy a decir? Es que él sabe mucho más que yo, él tiene 3 doctorados, yo a duras penas voy terminando la secundaria. Temor del hombre. Y Jesús dice, no te preocupes, tú no vivas en hipocresía, Dios te va a decir qué hablar. Por supuesto, si en realidad no eres cristiano y un hipócrita, sino un hipócrita, cuando llegue el momento, pues no, tu corazón está vacío, ¿qué vas a decirle? Si nunca has leído tu Biblia, nunca has orado por alguien, nunca has compartido el evangelio, nunca has meditado, cuando vienes a la iglesia te duermes, estás pensando en cualquier otra cosa, pues obviamente, ¿qué vas a decir? Lo que está escondido va a salir a la luz, ¿te das cuenta? Pero si en verdad tu vida ha estado con el Señor, en Cristo, lo que dice el Señor es, Dios te va a decir qué hacer, no te preocupes. No es una excusa para no estudiar tu Biblia. Como ya leí eso, el próximo domingo voy a venir sin estudiar. Y aquí pues Dios que me diga qué hacer. No está promoviendo eso. Lo que está diciendo es que ante estas situaciones, límite
el Señor te va a sostener. Dios te va a decir qué hacer. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y uno pensaría, no sé si te ha pasado que estás hablando con alguien algo muy importante, ¿no? Le estás diciendo: no, mira, es que tengo esta enfermedad y el diagnóstico parece que es muy serio, y pues el problema es que los estudios son muy caros, estamos pensando vender el coche para poder pagar esto, pero estamos ahí en eso, a ver si puedes orar por mí. Y el otro dice: oye, ¿cuándo es el retiro? ¿Es este domingo o el otro? ¿No? O cosas peores, ¿no? Oye, ¿y tu prima sigue soltera? Es como que no te está escuchando y no tiene interés en escucharte. Y Jesús está hablando algo tan profundo y alguien grita desde ahí: Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia. Así. Y Jesús va a tomar esto para hacer un discurso muy grande que tiene que ver con lo mismo. Fíjate. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ahora, la Biblia siempre tienes que entenderla en el contexto en el que está diciendo, porque Jesús es juez, ¿no? En Juan él nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces Jesús es el juez. Pero en este contexto, entre la herencia, Señor, él se está quedando con más de la mitad y a mí me debería tocar, Jesús dice: a ver, esos asuntos resuélvanlos ustedes. Yo no soy partidor o juez en esto, por una razón. Hay algo más importante en el fondo. Les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El problema no es si está siendo repartida la herencia en mitades iguales o no. El problema es que hay avaricia en tu corazón. Y la avaricia en griego es pleonexia. Y alguna vez ya les comenté esto, pero Cicerón define la pleonexia, la avaricia. Cicerón la define como el maldito amor de poseer, ¿no? Es esta idea de que no necesito pero quiero más. Es ese maldito amor de poseer. Y todos hemos visto a alguien que hay 10 galletas, entonces cada quien se come una, y quedan 2. Ya ni tiene hambre, pero nomás por tener las últimas. Es eso, eso es la avaricia. Y este hombre no tiene un problema, digamos, económico o legal en la división de la herencia, tiene un problema en su corazón. Por eso dice: guárdense de la avaricia. Primero dijo: guárdense de la hipocresía, ahora guárdense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cualquiera de nosotros vive mejor que cualquier rey del tiempo de Jesús. O sea, si un rey del tiempo de Jesús viniera a nuestra casa y dijera: agua corriente aquí, caliente así de un jalón, ¿cómo crees? Luz, ¿cómo crees? Comida todo el tiempo. Oye, ustedes comen mejor que yo. Es decir, el problema del corazón humano es que no se sacia. Y en muchos casos el corazón humano no se sacia por querer aparentar. Y oye, ¿tu camisa todavía sirve? Sí, pero ya me la han visto mucho, voy a comprar otra. ¿Y qué es eso? Avaricia, ¿no? No estoy diciendo que está mal que tengas más camisas, ¿ok? Cada quien lucha en distintas áreas. Tú puedes, ya sabes, yo ordeno mis camisas porque si no, pondría con la misma todos los domingos y no me doy cuenta. Pero hablemos de libros, ahí sí, la verdad, oye, ese libro ni lo lees, pero lo quiero.
Lo quiero, lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito, aunque no lo lea, ahí lo necesito. Y cada quien tiene su área de avaricia, ¿ok? Esto no es para algunos, todos estamos en esto. Pero te digo una cosa, solo los discípulos están escuchando. Los otros están ahí, diciendo, ¿de qué está hablando? Pues algo de no sé qué. ¿Te acuerdas que les dijo primeramente a sus discípulos? Guárdense de la hipocresía, guárdense de la avaricia. Todos estamos nadando en la misma alberca y todos necesitamos atender que esto puede minar en nuestro corazón tanto que lleguemos a negar al Señor. Y eso es peligroso. La próxima semana vamos a ver todo el discurso que hace acerca de la avaricia. Todo lo que viene de aquí en adelante tiene que ver con la avaricia. Simplemente quisiera, antes de pasar a celebrar la cena del Señor, que es lo que hoy nos toca, número uno, sinceramente, guárdate de la hipocresía. Guárdate de la hipocresía. Si el día de hoy tú estás caminando hipócritamente, dices que crees en el Señor, dices que te gusta la iglesia, dices que, pero tú sabes si en verdad es cierto, tú lo sabes. Si es así, no te pido vete y regresa en otro momento, sino hoy mismo dile, Señor, quítame esta careta. Y si me tienen que avergonzar, pues que venga la vergüenza, solo no me sueltes. Y número dos, guárdate de la avaricia. La avaricia inunda tanto el corazón que desvía tus ojos del Señor. La palabra pleonexia, lo vamos a ver bien a detalle la próxima semana, pero aparece en distintos lugares de la Biblia y uno de los lugares, Pablo dice, es idolatría. La avaricia es idolatría. Has cambiado de Dios. Y si has cambiado de Dios, has negado a Cristo y tu destino es el valle del hijo de Hinnom, el infierno. Y Dios no quiere que estés ahí. Entonces teme al Señor, ven a Cristo, teme. Él puede tomar tu vida, sí, pero ha decidido amarte más que a si ama a los pajarillos, tú vales mucho más. Si Él sabe cuántos cabellos tiene, conoce exactamente cuáles son tus necesidades. No desperdicies el día de hoy esta oportunidad. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque hemos caminado en hipocresía, pretendiendo una cosa cuando en realidad nuestro corazón está en otro lugar. Perdónanos, Señor, y límpianos. Que dejemos de aparentar, que dejemos de fingir. Sobre todo, Señor, rescátanos si lo hemos hecho tanto tiempo que hasta nosotros nos hemos creído la hipocresía. Perdónanos, límpianos. Abre nuestros ojos, ayúdanos a vivir en temor de tu nombre. Y perdónanos si hemos cometido avaricia, poniendo un ídolo delante de nosotros, abandonando la adoración del Dios verdadero. Ten misericordia, Señor. Haz tu obra en nosotros. Confiamos en ti. Ahí en tu lugar, tómate un segundo o unos segundos para confesar si es que hay ese pecado en ti. No desperdicies la oportunidad. Tómate unos segundos ahí en tu lugar.